Y a propósito de este tema, saludamos cordialmente a nuestro primer invitado en esta tarde a través de la señal de D-News para el Ecuador y toda América Latina. José Félix Laforie, presidente de FEDEGAN y negociador del gobierno con el ELN. Un gusto saludarlo desde acá, desde la capital ecuatoriana. Buenas tardes. Para todos, muy buenas tardes. Me da pena, pero Bogotá es una ciudad inmanejable con el tema del tráfico. Y aquí me cogió para poderles cumplir. A todos, buena tarde. Más bien, muchísimas gracias por su tiempo, por atendernos. Le pregunto en primer lugar, ¿se ha abordado de manera correcta desde el Estado colombiano esta amenaza nada más y nada menos contra el fiscal general? Pues mire, yo creo que el gobierno ha puesto el mayor rigor, tratando de que aquellas instituciones que eventualmente pueden terminar comprometidas en este tema aclaren la situación. Como pueden darse cuenta, la rueda de prensa que usted acaba de señalar, está el ministro de Defensa, está el alto mando de las Fuerzas Armadas y de la Policía, y en consecuencia, como una información que proviene de organismos de inteligencia, son ellos y solo ellos los que pueden evaluar cuál es la situación real frente a la amenaza del atentado que eventualmente se hizo contra el señor fiscal general. Por consiguiente, hay que permitir pues, que sean estos organismos los que finalmente concluyan con este tema. Ok, permítame preguntarle también, señor Laforie, el fiscal Barbosa, en declaraciones que citan medios colombianos, menciona que él no conoce que el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, en el pasado se haya atribuido cualquier ataque con víctimas, lo que deja claro que cualquier desmentido de esa organización tampoco no le genera confianza. Sí, yo creo que eso también tiene que ser tenido en cuenta. Pero ha habido en otras ocasiones en que el ELN ha salido a responder por aquellos hechos criminales contra la sociedad colombiana. Pero, repito, me parece que son los organismos de inteligencia y la Fiscalía los que tienen que evaluar una situación muy compleja y que tiene unas aristas cuya dinámica son hoy en día imprevisibles, dado, por un lado, las conversaciones que se tienen con este grupo armado, pero por otro lado que se trata nada más y nada menos que del fiscal general de la Nación. Claro que sí. Le pregunto, ¿corre peligro en medio de estas dinámicas que se han producido en estos últimos días y en las últimas horas principalmente, corre peligro el cese al fuego entre el gobierno y el ELN? Pues mire, esto está en este momento siendo monitoreado por un mecanismo que se estableció en el acuerdo número 10 que suscribimos en Cuba. En consecuencia, creo que hay por lo pronto los protocolos que hay que activar y que ya se activaron para que elementos como este pongan de presente si realmente constituye o no un incidente que puede poner en riesgo o no las conversaciones. En consecuencia, hay que permitir que sea el mecanismo y Naciones Unidas, que es el único vocero autorizado, el que finalmente establezca las realidades sobre estos hechos. Ahora bien, todo esto sucede en medio de un complejo escenario dentro de la política colombiana, que está enfrentando principalmente el presidente de la República, Gustavo Petro. El fiscal Barbosa, entendería yo, en una clara alusión al primer mandatario, al presidente Petro, ha dicho que no es ningún enemigo de la paz. A propósito de las diferencias que existen entre Barbosa y el primer mandatario colombiano, le pregunto, ¿existen voces en la política colombiana que pudieran intentar mezclar ese aspecto muy puntual que los separa a ambos para atizar el fuego en medio de esa disputa? Mira, dicen que lo primero que se pierde cuando se está en una situación de esta naturaleza es la verdad. Pero para eso son los organismos de inteligencia. Tenemos que tener una conclusión dada por aquellos que tienen la capacidad técnica y las obligaciones legales de producir un resultado con respecto al asunto. Evidentemente,
se acaban de hoy durante el día, el fiscal general ha estado reunido con el ministro de Defensa y supongo que de esta rueda de prensa habrá un comunicado, si no conjunto, por lo menos de cada una de las entidades. Ok. ¿Qué viene de aquí en adelante? ¿Cómo debería llevarse a cabo la investigación para, por un lado, generar transparencia, pero por el otro lado también brindar las medidas de seguridad y garantías suficientes, tanto para el fiscal Barbosa por esta amenaza mientras se investiga su veracidad, pero también que el ELN esté confiado, esté tranquilo de que el proceso que lleva adelante con el gobierno de Gustavo Petro no se va a ver afectado? Mientras que el mecanismo no evalúe y conceptúe, el proceso de diálogo con el ELN seguirá avanzando. Nosotros el día sábado estamos viajando a la ciudad de Caracas a continuar los diálogos. Aún más, estábamos pendientes de hacer una mesa de trabajo aquí en Bogotá. Si no se hace mañana o pasado, lo haremos, por supuesto, el lunes y martes en la ciudad de Caracas. Ahí tendremos la oportunidad, ambas delegaciones, de analizar estos hechos, pero supongo que para entonces ya tendremos unos resultados concluyentes de aquellos organismos que tienen la obligación legal de dar un informe final sobre este tema. ¿Qué papel juegan en medio de esto, señor Laforí, los organismos internacionales, especialmente Naciones Unidas? Mucho. Naciones Unidas es una de las 4 partes que forman parte del mecanismo que monitorea y evalúa cualquier incidente en el terreno a partir del cese al fuego que entró el 3 de agosto pasado. Por consiguiente, cualquier hecho tiene que ser evaluado por las partes que son Naciones Unidas, Iglesia, Fuerza Pública y el mismo ELN. Pero de esa evaluación, quien comunica el resultado solo será, para evitar confusiones, Naciones Unidas. Ok, y la última pregunta que me parece aquí pertinente. ¿Hay las garantías de seguridad para el fiscal Barbosa en este momento? ¿Cómo mira usted el escenario en Colombia en la actualidad? No, yo creo que sí. Es decir, primero, el fiscal general es de los colombianos que tienen un mayor nivel de protección, precisamente por lo dedicado de su cargo. Por consiguiente, yo sí tengo la plena certeza que así haya habido, en el hipotético caso, esta amenaza y que la amenaza fuera real, yo tengo la plena certeza que los organismos del Estado y la propia Fiscalía, que tiene un cuerpo armado, que es el CTI, le brindarán la protección necesaria al fiscal y a su familia. Señor Laforí, muchísimas gracias por su tiempo y por supuesto por la deferencia a pesar de estar en su vehículo, de habernos atendido esta tarde. Con mucho gusto. A ustedes muy buena tarde. Gracias.